Es una hora, Sí, y media hora de las respuestas. Según como vengan los tiempos, habría que tratar de acabar para ya. La legislación de seguros y las normas de control deberían alinearse a las corrientes de crecimiento global del sector. No obstante, responden a políticas económicas de cada gobierno y no siempre permiten que la industria fluya como sus miembros quisiéramos. Sin embargo, y a destacar, es que los gobiernos han tenido que reconocer que los seguros juegan un rol importante en el movimiento de la economía y su participación influye en el entorno a nivel macro. Es por esta razón que las entidades de control de la mayoría de los países de nuestra región han incorporado nuevos modelos regulatorios y monitorean de manera mucho más activa el estado de salud de los jugadores que actúan en la industria y las relaciones que existen entre ellos a favor de los consumidores. Tenemos la suerte de contar esta mañana con nuestro segundo expositor, el doctor Fernando Uzcategui Altamirano, quien aglutina una sólida experiencia tanto en el área privada como en el área pública. Ha sido gerente de algunas compañías de seguros, gerente general, fue intendente nacional de seguros en el año 2014. Sus inicios en seguros datan de 1974 como gerente de sucursales de AIG. Luego fue gerente general de Commercial Union del Ecuador, presidente ejecutivo de Seguros Continental, apoderado general de Ecuatoriana de Seguros, presidente ejecutivo de Seguros Prima, director del Banco de Préstamos de Panamá, director de Transfiec, presidente de la Fundación Popular, presidente de la Corporación Colaboradores Grupo Financiero Popular. En el área pública ostenta algunos cargos importantes. En el 2004 fue asesor general de la Presidencia de la República del Ecuador, presidente subrogante del directorio del Banco Central del Ecuador, miembro del directorio de la Agencia de Garantías de Depósitos, miembro del Comité para el Desarrollo del Sector Eléctrico, delegado del Ecuador a la Asamblea de la ONU contra el Narcotráfico, delegado del Ecuador al Fondo Monetario Internacional en el 2006, conferencista en el Banco Interamericano de Desarrollo en representación del Ecuador en el 2006, delegado del Ecuador al Congreso Mundial de Seguros de Depósitos en Río de Janeiro del 2007. Adicionalmente, es profesor, maneja la cátedra de Derecho en la Universidad Internacional del Ecuador, ha sido profesor invitado en la Universidad San Francisco de Quito y en la Universidad de los Hemisferios, e instructor en el Instituto de Prácticas Bancarias, Seres de Excelencia y en la Cámara de Comercio de Quito. Como lo mencioné, en el 2014 fue intendente nacional de seguros. Demos la bienvenida a Fernando, muchas gracias por estar aquí. Buenos días, muchas gracias por la generosa acogida. El antecedente para esta presentación tiene que ver con una encuesta que se hizo pública en el Ecuador a fines del año 2013. Esa encuesta recogía los índices de credibilidad de las actividades económicas en el Ecuador. Y para sorpresa de los que nos dedicamos a esta actividad, el último lugar en credibilidad de las actividades económicas en el Ecuador correspondía a los seguros. Esto me pareció un hecho altamente preocupante, realmente una alarma para quienes nos dedicamos a esto, porque si consideramos que lo que nosotros en seguros
vendemos es credibilidad y confianza, es alarmante que precisamente en esos indicadores tengamos la última calificación por parte de nuestros consumidores. No es una situación que exclusivamente le afecta al Ecuador. Más o menos lo mismo pasa con todos los países en la región. La credibilidad que los usuarios finales, que los consumidores tienen sobre la actividad de seguros es muy decepcionante. Entonces, decidimos hacer un análisis de dónde sale esto, por qué está ocurriendo esto, porque no puede ser que una situación así le deje tranquilo a la ciudadanía y mucho menos a las autoridades. Entonces fuimos a los orígenes de dónde sale la actividad del seguro. Todos recordamos que en los inicios del seguro, la primera preocupación era la dispersión de los riesgos. Y recordamos de las caravanas de camellos viajando por el desierto y preocupados de no llevar a un mismo animal mucho más allá de lo que podía. También recordamos los viajes por el río Amarillo en la China, en donde cada barcaza se le pedía que no llevara en una misma barca todos los bienes de un solo transportista. Estos requerimientos, que son el origen de los seguros, demuestran que había una muy estrecha vinculación entre la banca y los seguros, porque estos requerimientos de dispersar el riesgo en la carga eran requerimientos puestos por quienes financiaban el transporte de esas cargas. Desde entonces, la vinculación entre banca y seguros ha sido permanente. Los seres humanos, en la búsqueda de crecimiento, de desarrollo, que es consustancial al ser humano, el ser humano siempre busca crecer, quiere ser más, quiere desarrollarse, quiere acumular. Esto es la esencia del ser humano y es el motor de la actividad económica. Pero mientras más queremos crecer, nos exponemos a mayores riesgos. Entonces, nuevamente encontramos que mientras más crecemos, más riesgos tomamos. Y para crecer, entonces, en el sector financiero, la respuesta son los bancos, y para el miedo de crecer, la respuesta son los seguros. Aún en la actualidad encontramos que si una persona quiere comprar un vehículo, pide dinero al banco y el banco le dice: con todo gusto te presto, pero asegura el vehículo. Quiero comprar una casa, te presto, pero asegura la casa. Quiero ampliar mi negocio, te presto, pero asegura esto. Cuando lleguemos al punto específico, nos veremos que esta precisamente es la razón por la que en el Ecuador se decidió separar la actividad bancaria de la actividad aseguradora, porque no cabe una concentración de poder tan desigual entre el prestador del servicio y el consumidor. Entonces hemos llamado a la lámina la energía del dinero, porque el dinero es la energía más poderosa que existe en todo sistema económico. Y como toda forma de energía, necesita ser controlada, regulada, normada. Si nosotros vemos la energía eléctrica, la energía hidráulica, el viento, el agua, todas esas formas de energía necesitan regularse. Y necesitan regularse fuertemente, porque no se puede dejar a los consumidores expuestos a las severas consecuencias de este tipo de energías. La banca, entonces, desde sus inicios era básicamente una operación en la que dejábamos billetes o dinero en ventanillas cuando nos sobraba y retirábamos cuando nos hacía falta. Eso que fue el origen de la banca, traído a los tiempos presentes, resulta que en la actualidad apenas un 30% de las transacciones en el sistema financiero se hacen con dinero en efectivo. La mayor parte de las transacciones se hacen con medios electrónicos o con otros medios alternativos. Sin embargo, en el área de seguros, las formas de aseguramiento y de transferencia de riesgo siguen siendo casi las mismas de siglos anteriores. Esta comparación la hago para que establezcamos el enorme potencial que tiene la actividad aseguradora de aprovechar las oportunidades tecnológicas y acortar la brecha con la actividad financiera, con la actividad bancaria. En el caso de la liquidez, los bancos se comprometen a entregar el dinero depositado en unas fechas específicas. Si tengo un documento de acumulación, cualquiera de las formas de depósito en el banco me garantiza que en un día X me va a entregar mi dinero de vuelta. Ese día X yo me presento con mi documento al banco a retirar mi depósito, y si el banco en ese día no me cumple el depósito, de inmediato se genera un pánico. No sé si ustedes han pasado unas experiencias de esta naturaleza. Aquí en el Ecuador vivimos una crisis financiera severa en el año 99, en donde una persona que está haciendo cola en el banco para ser atendida y no recibe su dinero en ese instante, se regresa y a todos los de la cola dice: este banco está quebrado, no me están dando la plata.
Y ese es el pánico bancario, ese es el mayor riesgo, la mayor amenaza para un banco. En el caso de los seguros no pasa eso. En el caso de los seguros no tenemos unas fechas exactas, milimétricas, para pagar las obligaciones. Lo que decimos a nuestros clientes, que lo que realmente nos preocupa, venga tal día que le vamos a entregar el cheque por su indemnización o por la devolución de la prima o cualquiera de las formas de retribuir con el cliente. Y si no lo entregamos en la fecha, le decimos al cliente, falta este papel, falta esto otro, no está el jefe, se cayó el sistema, cualquier cosa. Pero no se genera el pánico. El pánico en el sector de seguros ocurriría si es que simultáneamente todos los clientes se chocan o todos los clientes se mueren o todos los clientes se incendian. Y esa posibilidad no existe. Entonces, esta diferencia de el riesgo en el sector financiero y el riesgo en seguros ha hecho que el seguro, por estos márgenes de flexibilidad que tiene, vaya rezagándose respecto de las demandas del público. Y por eso es que el público tiene tan poca credibilidad en la actividad nuestra. Vamos a referirnos brevemente de dónde salen estas actividades que realmente son muy antiguas, pero empiezan a tener tanto la banca como los seguros, empiezan a tener un sustento filosófico, un sustento escrito, un sustento matemático. Primero con el señor Adam Smith, he puesto las fechas de la vida de él de 1723 a 1790, porque esa es la época en la que empiezan los procesos de independencia y de formación de las naciones en todo el mundo. Recordemos que antes de esa época todavía vivíamos monarquías, reinos y otro tipo de formas de organización social. Pero en ese periodo es cuando empiezan los procesos de independencia. Y si bien es cierto, la independencia es un proceso político, detrás de eso hay un concepto económico. Y quien puso el sustento económico para la estructura de los estados a partir de esa época es el señor Adam Smith. El señor Adam Smith sostenía que debe garantizarse la más absoluta libertad para el ejercicio de todas las actividades en una sociedad. Y que en la medida en la que cada individuo es exitoso haciendo sus negocios, la sociedad en su conjunto es exitosa también. Y por lo tanto, el Estado también es un Estado exitoso. Ese era el concepto del señor Adam Smith. Y por lo tanto no hacía falta ningún tipo de regulación ni control, porque la misma libre competencia generaba que las sociedades se autorregulen. Ese fue el concepto del señor Smith. Cuando estos conceptos hicieron crisis con la Gran Depresión en los Estados Unidos en 1929, se vio que esto no había sido verdad, que no era posible una libertad total en las actividades económicas, que era necesario tomar control de esas actividades. Entonces aparece el señor Maynard Keynes, que también pongo la fecha de vida de él, de 1883 a 1945, porque este señor cuestionó el liberalismo económico de Adam Smith y dijo: no cabe que a una sociedad se le deje expuesta a la voracidad, fue la palabra que utilizó, a la voracidad de los comerciantes o de los empresarios. Hay que proteger a la ciudadanía con una presencia más fuerte del Estado para crear normas, para crear controles, para poder garantizar a los usuarios de los bienes y servicios de una colectividad la mejor calidad en costo y en servicio. El señor Adam Smith también sostenía que había una mano invisible del mercado, es decir, que este comportamiento de libre competencia garantizaba que todos tenían acceso a lo mejor de lo mejor en todo momento y que esa mano invisible iba a regular todo. Resulta que esa mano, por invisible que era, se mantuvo como tal, invisible, y hasta la actualidad sigue siendo invisible. ¿Quién debe tomar el lugar entonces para que ese poder de mercado sea regulado? Son las autoridades del Estado. Este es el origen de la supervisión. Por su parte, el señor Maynard Keynes, que desarrolló esta cantidad de teorías, él trabajaba en la actividad aseguradora, porque él fue el administrador del fondo de jubilación de los profesores de la Universidad de Cambridge. Entonces, buena parte de la actividad moderna en la industria del seguro se debe a las teorías desarrolladas por él. Él desarrolló, entre otros, entre las muchas obras de él, el tratado de probabilidades, que es precisamente la naturaleza del seguro. ¿Qué probabilidad hay de que ocurran las pérdidas? Y él elaboró las bases sobre las que sustenta el seguro moderno. Y de la misma manera también elaboró las teorías del interés compuesto, que son las bases para el seguro de vida y para los seguros de capitalización. Entendido esto, quería recordar con la audiencia cómo se estructura el negocio del seguro, porque nosotros vemos que en el día a día de las actividades
Nos preocupamos de los aspectos comerciales, de la imagen de las empresas, de las técnicas de ventas, de la capacitación, de una serie de elementos. Pero eventualmente nos vamos alejando un poco, nos vamos olvidando de cuáles eran las bases de este negocio, para qué era que existía el seguro y cómo tiene que ser la estructura de costos. Entonces, este cuadro, que es tomado de un libro que se llama Principios y Prácticas de Underwriting, recoge la estadística de 50 años de la industria aseguradora y tiene unos indicadores en los que dice una típica prima de seguros debe contener por lo menos un 65% de los ingresos destinados a pagar siniestros. Es decir, si un producto no tiene esa visión de recuperar prima para pagar siniestros, no debe llamarse un producto de seguros. Si hay un producto con siniestralidades menores a estos, inferiores a estos, alguna cosa está pasando. Porque un producto de seguro no puede ser, para un ejemplo burdo, no puedo decir te vendo una Coca-Cola que vale $1, te vendo en $50, pero te regalo un computador, porque en ese caso estoy vendiendo computadores y estoy regalando la Coca-Cola, pero me estoy tomando el esquema financiero, el esquema regulatorio más conveniente para ver cómo empaqueto el producto. Entonces, aquí lo que decimos, un producto de seguros es un producto en donde por lo menos el 65% del ingreso debe estar destinado a pagar siniestros. Y pagar siniestros significa siniestros pagados y reservas para las obligaciones derivadas de siniestros. Se establece también como un promedio histórico hasta un 16% de comisiones de adquisición, que son los gastos de corretaje, que eventualmente es lo que el señor Serrano presentó en su plano anterior, con una referencia a los indicadores regionales. Pero el tope, en teoría, históricamente recogido de una comisión de seguros no debiera exceder del 16%. Luego hay un concepto que son un 10% que corresponden a los gastos de personal, que es la administración de la empresa de seguros. Hemos visto casos en el Ecuador, y no es la única nación donde pasa esto, en donde hay empresas con gastos de administración de 30 y 40%. Esas empresas simplemente lo que están haciendo es tomando dinero de los clientes para pagar el sueldo de los ejecutivos, y eso no es la actividad de seguros. Si nosotros en este escenario vemos que hay un corredor que está presionando por comisiones más altas que esto, parece legítimo desde un punto de vista, pero resulta que en la práctica, mientras más le pago al corredor, menos queda para pagarle al cliente. Y recordemos que la razón de ser de este y de todos los productos es satisfacer las expectativas de nuestros clientes. Finalmente, hay unos dos conceptos que tienen que ver con gastos e impuestos. En algunos países, el costo de sostenimiento de las autoridades de supervisión viene implícito en la prima, en otros, como en el caso de Ecuador, se cobra por separado, pero en todas partes está implícito en el costo del seguro el costo del supervisor, porque el supervisor representa el bien común, representa el interés general. También hay un pequeño margen para contingencias y para utilidades que está fijado históricamente en alrededor del 6%. Luego vamos a ver cómo ese 6% sobre las ventas puede llegar a ser hasta el 30% del patrimonio. Recordemos también cuál es el punto de partida de toda actividad de seguros. Toda actividad económica, y mucho más la de seguros, tiene que basa su supervivencia, su estabilidad en el tiempo, en lograr sus puntos de equilibrio. Si nosotros estuviéramos en el punto cero, si estuviéramos en el punto cero de este cuadro, es cuando estamos empezando una actividad, resulta que solamente tenemos nuestro patrimonio, no tenemos ni un solo cliente todavía. Y resulta que este cliente, por la naturaleza del contrato, puede sufrir un siniestro el mismo día que le vendemos la póliza o dentro de un periodo muy corto. Y nosotros no tenemos con qué responder, porque en el caso del seguro yo recibo, digamos, $1,000 de prima y asumo una obligación de $30,000. Entonces, una relación equitativa de 1 entre 30,000 es absolutamente inviable. ¿Cuándo es que se hace viable el negocio de seguros? Cuando hay miles de clientes aportando para el fondo. Entonces funcionan las leyes de la probabilidad y la estadística y los sistemas actuariales. Para que funcionen esos números, entonces necesito alcanzar mi punto de equilibrio. Una vez que alcancé mi punto de equilibrio, el negocio es sustentable. ¿Pero qué hace? Bueno, seguiré hablando. Entonces, ¿qué hace que el negocio subsista
hasta lograr el punto de equilibrio, el apoyo del reaseguro. Mientras logro mi punto de equilibrio, no tengo ingresos suficientes para poder asumir las obligaciones. ¿Qué me apoya allí? El punto de equilibrio, mi reasegurador. El reasegurador entonces es una empresa que pasó estos puntos de equilibrio hace muchos años y al que no le viene nada mal que le caigan unos cuantos miles de clientes de cualquier territorio. Pero una vez que pasé ese punto de equilibrio, la necesidad del reaseguro tiene otra naturaleza, porque no es que ya no necesito reaseguro, lo necesito de una forma distinta. Porque pasado este punto de equilibrio, mire la tendencia es hacia una utilidad casi que ilimitada. Entonces, el supervisor, ¿qué debe hacer? En este momento, hasta cerciorarse que se ha logrado el punto de equilibrio, el supervisor debe vigilar que existan los reaseguros suficientes. Pero una vez pasado el punto de equilibrio, el supervisor debe vigilar que se contraten solamente los reaseguros que son necesarios para el sostenimiento de la actividad y que los reaseguros no sean utilizados como forma de evasión de impuestos o de fuga de capitales, que es lo que desafortunadamente ha pasado aquí y en muchos países. En esta lámina me refiero a un concepto que a muchos les puede parecer marxista. Dice la redefinición de las relaciones de poder. ¿Para qué mencionamos esto? Simplemente para entender que en el caso del seguro, el patrimonio del accionista, el capital con el que trabaja la compañía de seguros, es apenas una fracción de todo lo que maneja la aseguradora. En el caso de Ecuador, la aseguradora puede vender, puede recibir en primas hasta 6 veces su patrimonio, más unos ajustes que vienen por capital adecuado por aplicación de otros indicadores. Pero en términos globales, el negocio, el asegurador puede recibir entre 6 y 7 veces su patrimonio. Esto significa que el patrimonio del asegurador es apenas una pequeña fracción. Todo lo demás, lo que en esta gráfica aparece en amarillo, es dinero de terceros, es dinero de los asegurados. Y mientras sea dinero de los asegurados, las autoridades tienen que cerciorarse que ese dinero efectivamente está disponible para el propósito. Por eso es que intervenimos en una serie de otros factores. Hace un momento se mencionaba el tema de la seguridad social, no es tema de esta conversación, simplemente para aclarar un poco. En el tema de la seguridad social en el Ecuador, cuando empezó la seguridad social, cuando estuvimos en el punto cero, no había capacidad de responder por todas las obligaciones que se tienen, porque efectivamente habían ciudadanos aportantes que podían fallecer al día siguiente o quedar inválidos. ¿Qué fue necesario? ¿Qué le hizo viable a ese negocio? No el reaseguro como en la actividad privada, le hizo viable el subsidio, que es el equivalente en el sector público. Entonces, si el subsidio era requerido solamente en un momento hasta lograr un punto de equilibrio, no se puede sostener un subsidio indefinidamente, y es lo que está pasando aquí, solamente para claridad de la audiencia. Nosotros estamos ahora aquí, este punto de equilibrio se lograba alrededor de 1 millón de afiliados. Actualmente tenemos más de 3 millones de afiliados, por lo tanto el subsidio cada vez es menor. ¿Qué son las partes que intervienen en la actividad aseguradora? ¿De dónde sale todo el dinero de que se dedica a esta actividad? De los asegurados. De aquí sale el dinero para todos. Este dinero es transferido a los productores, es transferido a los peritos que soportan la actividad, a los aseguradores, a los intermediarios, a los reaseguradores y finalmente al supervisor. Entonces el supervisor, al ejercer una representación de todos los asegurados, porque ese es el papel que le asignan las constituciones de los distintos países. Es decir, ¿quién representa el interés común? ¿Quién representa el bien general? La autoridad. ¿Y qué es el bien común y el bien general y el interés común en seguros? Los asegurados. Entonces, mientras para el flujo del dinero, el dinero fluye en este sentido, de abajo hacia arriba, ¿no? Los asegurados pagan y sigue el dinero fluyendo por aquí hasta llegar al supervisor. El supervisor también se mantiene del dinero de los asegurados. Sin embargo, a la hora de las decisiones, el proceso es absolutamente inverso. Porque resulta que el supervisor hace las leyes en materia legal, el reasegurador pone las condiciones y se trasladan hacia abajo a los intermediarios, a los aseguradores y finalmente terminan imponiéndose. Y utilizo la palabra imponiéndose porque dada la naturaleza del contrato de seguros no existe la posibilidad de una libre negociación,
Simplemente lo que le dicen es, el reasegurador dice, mire, estas son mis condiciones, si le interesa, siga conmigo. Y el asegurador le dice exactamente lo mismo al cliente. Mire, esto es lo que tengo, así está el mercado, si quiere tómelo y si no, déjelo. Entonces, tiene sentido que una actividad en donde el dueño del dinero es el asegurado, esté expuesto a la decisión de otros actores. Los otros actores son necesarios, pero en la medida en la que no se alineen con el interés del asegurado, pueden llegar a ser innecesarios. Si yo como usuario de seguros, como consumidor, estoy contratando un asesor aquí que no me sirve, ¿por qué le contrato? Es decir, si el asesor de seguros no agrega valor en la gestión de transferencia de riesgos, no tiene razón de ser. Y de hecho hemos podido ver en estos días el Google, este buscador de Internet, que tiene opciones para seguros que no consideran para nada la presencia del corredor. Entonces, si el corredor no está agregando valor, si el corredor no está alineado con los intereses del asegurado, tarde o temprano va a perder su razón de ser. ¿Qué es lo que está pasando con los clientes pequeños que son realmente los que sostienen esto? Los clientes pequeños si dicen, no, nadie me presta atención, la atención suficiente. ¿Para qué necesito un corredor de seguros? Y los clientes grandes que sí entienden perfectamente de qué se trata el negocio, sí saben para qué necesita un asesor de seguros. Vamos a ver un poco más en detalle esto porque tiene implicaciones bastante serias. Pero en el fondo lo que decimos es, todos los actores de este negocio se deben al asegurado, porque del bolsillo del asegurado salen los dineros que mantienen a todos los demás. Entonces, lo mínimo indispensable en esta actividad es que al asegurado se le reconozcan esos derechos y se le reconozca ese poder. Actualmente, de la misma manera que en el negocio de seguros, si el ciudadano está solo frente al asegurador, no tiene ningún peso. Pero hay que recordar que si todos los asegurados, como en esta lámina, si todos los asegurados estuvieran representados, entonces miren dónde está el valor, dónde está el poder. Entonces lo que hay que hacer es esto, reconocer que el poder y el valor de la gestión está en los asegurados. No es entonces la prioridad del negocio generarle utilidad a este actor. A este actor se le vigila simplemente para que tenga la capacidad de atender las obligaciones que asume con los clientes. Pero la razón fundamental de ser de esta actividad es protección a los asegurados. ¿Dónde se reflejan estos elementos conceptuales globales que vemos? Básicamente en la nota técnica y en la tarifa. Es decir, ¿cómo es que este proceso de transferencia de riesgos se lleva a cabo? En la mayor parte de países el proceso empieza con una solicitud al ente de regulación diciéndole autoríceme a vender este producto y aquí está la nota técnica que soporta este producto. Y esa nota técnica es un estudio de factibilidad que dice que tantos clientes, tantos van a sufrir pérdidas y por lo tanto necesito tanto dinero para asumir siniestros. Y sobre eso decimos necesito tanto gasto para vender las pólizas y sobre eso tanto para administrar la aseguradora y tanto para utilidades. Entonces estructuramos una tarifa, estructuramos una nota técnica, aprobada por un ente que sí conoce, porque el ciudadano solo sabe que tiene un problema, me van a robar mi carro, se va a quemar mi casa, ese es el problema del ciudadano. Quien sí sabe qué es lo que tiene que hacer es el asegurador. Entonces entramos en un contrato que tiene unas diferencias tremendas, que llamo aquí desequilibrio de la relación contractual. Hablamos del consentimiento, del ánimo de lucro y de los derechos y obligaciones de las partes. Un requisito fundamental para que cualquier contrato surta efecto es que las partes que contrataron hayan entendido de qué se trata el contrato, es decir, qué es lo que estoy contratando. En el caso de seguros, el que vende sí sabe exactamente lo que vende, porque ese es su negocio, su actividad. Pero el que compra no. El que compra, ¿qué compra? Confianza, credibilidad. Yo confío en usted, compañía de seguros, confío en usted, corredor, y si algo me pasa, usted no me va a dejar solo. Ese es el escenario. Pero resulta que las legislaciones prohíben que el asegurado haga lucro con la póliza, lo cual es absolutamente lógico. Si no se tuviera esa protección, el negocio de seguros no sería viable, porque se prestaría al abuso por parte de los asegurados. Sin embargo, del otro lado está el asegurador, cuya razón fundamental de ser es el ánimo de lucro. El seguro es una actividad privada que debe ganar dinero, pero esa ganancia de dinero no viene de disputar el derecho a indemnización con los asegurados, viene de establecer bien su nota técnica, viene de contratar adecuadamente los reaseguros y viene de pagar comisiones adecuadas y principalmente de controlar sus gastos. Porque el asegurador, como habíamos visto, está trabajando con dinero de terceros.
No puede pagarse discrecionalmente lo que le parece. Quisiera hacer también un breve comentario respecto de lo público y lo privado, porque con frecuencia escuchamos reparos a la gestión de la supervisión, quejas, y es necesario que se entienda un poco de dónde sale esta necesidad. Si las sociedades, si los estados no tuvieran alguien que los organice, serían inviables, sería una barbarie. Si no hay autoridad, si no hay poder, la sociedad es una barbarie. Entonces, el poder es una necesidad social, pero esa necesidad social se ejerce a través de personas. Esas personas o ganan elecciones o son elegidas para tener legitimidad en el ejercicio de sus funciones. Una vez que tienen entonces esa legitimidad para el ejercicio público, hay que ponerles límites, porque tampoco se puede dejar al supervisor público con potestades absolutas. Hay que ponerle límites, y esos límites entonces en el derecho público significan que todo funcionario público está prohibido de hacer todo, excepto lo que está expresamente permitido en las leyes. Mientras en el sector privado es exactamente lo inverso. En el sector privado tengo la facultad de hacer todo aquello que no me prohíban las leyes. Entonces, esta desigualdad es absolutamente justificada, porque si el servidor público o el Estado en general no tuviera esos límites, el ciudadano quedaría expuesto al arbitrio de la función pública, y eso no puede existir en ninguna parte. La sociedad no es posible con poderes absolutos de ningún lado. Pero en el sector privado sí se le tienen que dar las libertades suficientes para que los actores puedan lograr los objetivos que se proponen, porque esa es su razón de ser, ganar dinero. Pero ese ganar dinero no puede ser un injustificado sobreprecio, como vamos a ver en algunos casos, para generar utilidades. Estamos nosotros en el caso del Ecuador llegando a un híbrido en la supervisión que no es el Solvencia 2 que ya tienen algunos países, ni es el Solvencia 1. Estamos aproximándonos a un híbrido que básicamente busca calificar a las aseguradoras en base a 4 indicadores generales. El uno es gobierno corporativo, la mayoría están familiarizados con eso, básicamente tiene que ver con la legitimidad que existe entre los accionistas, los directores y quienes ejercen la administración de las empresas. La R, que corresponde a la gestión integral de riesgos, que también es un concepto muy conocido por todos. Una vez que esa R, la gestión de riesgos, es adecuadamente manejado, la consecuencia última es mayor o menor requerimiento de capital. La E, que es la evaluación económica, que es lo que actualmente se viene haciendo y que de alguna manera expliqué hace un momento. Lo que hacen actualmente las autoridades de supervisión es auditoría, y la auditoría es verificación de cifras sobre hechos consumados. Lo que ocurre es que cuando yo recibo un balance como supervisor, el balance me refleja cosas que ya pasaron, porque recoge el movimiento que ya pasó. Entonces, si yo hago una auditoría sobre ese balance, lo que estoy haciendo es una autopsia de un cuerpo. Si no puedo tomar medidas preventivas. Para evitar que eso ocurra, entonces, la técnica moderna dice, haga una gestión integral de riesgos, evalúe la gestión integral de riesgos, que es una medida preventiva, es decir, anticípese a lo que pueda ocurrir. Y como decía hace un momento, si el balance no me dice la verdad, ya no es un problema del supervisor, es un problema de la autoridad penal, porque el balance es un instrumento público que tiene como tal, no puede ser falsificado. Y si alguien falsifica, entonces vamos al escenario de las sanciones que comentamos hace un momento. Si alguien en la administración de la aseguradora ha cometido una falta leve, entonces la sanción es proporcional y es hasta 10 salarios mínimos, $4,000. Pero si el balance que lleva la supervisión del contador, del contralor, del auditor interno, el auditor externo, el oficial de cumplimiento, el gerente general y el directorio de una empresa, no puede ser que todas las instancias no son capaces de ver una falla en un balance. Entonces, no cabe que las autoridades de supervisión entran a analizar balances. Eso no le corresponde a la autoridad de supervisión. El supervisor tiene que entrar a hacer una supervisión preventiva, analizar la calidad de la gestión de riesgos y la estructura de gobierno corporativo. Me refiero brevemente también al tema de bancas, seguros y microseguros aquí. Estas dos son iniciativas extraordinarias que permiten que miles de ciudadanos accedan a coberturas que de manera individual no podrían hacerlo. Sin embargo, esto que en la teoría suena tan
atractivo, tan consecuente con los derechos de los consumidores, ha terminado siendo en algunos casos una fuente de atropello a los derechos de los asegurados. Hemos encontrado casos en donde hay hasta 10 veces la prima cargada por el distribuidor a título de banca seguros. Es decir, un seguro que cuesta 1, el banco o cualquier institución financiera le pasa a 10 al ciudadano a título de banca seguros. Eso no es banca seguros, eso es un puro y simple estafa al ciudadano. Y eso hay que decirlo con su nombre. Cuando un corredor de seguros, porque esto no ha ocurrido solo, alguien ha hecho esto, ¿no es cierto? Cuando un corredor de seguros y un asegurador se ponen de acuerdo para tomar dinero de un tercero y repartirse injustificadamente, eso se llama colusión. Y eso no es seguros, eso no es. Esta es una actividad altamente respetable, dignísima, que no necesita ese tipo de recursos para generarse ingresos. Como decíamos, el ingreso, la utilidad de todos, viene de manejar éticamente este negocio y a eso hay que volver. Porque de la misma manera que nos aprovechamos de los asegurados para sacar dinero injustificadamente de sus bolsillos y repartirnos luego, de la misma manera hemos hecho con los reaseguros para evitar cumplir con las obligaciones locales. En las obligaciones locales, porque vamos a ver el tema del nuevo Código Financiero. Nosotros, ¿qué es lo que decimos? Si el asegurador, recuerdan ustedes la cantidad de dinero que el asegurador maneja de terceros, todo el dinero que maneja el asegurador es plata de terceros, porque su patrimonio le sirve solo para sus propios gastos. Entonces, lo que las autoridades quieren es que ese dinero que se recibe no sea manejado discrecionalmente. Y para el efecto lo que decimos es, retenga sus primas, es decir, no se invente reaseguros que no necesita, retenga sus primas y esas primas retenidas conviértalas en reservas. Y esas reservas respáldelas con inversiones. Eso es básicamente. Pero como no hemos sido capaces de generar como mercado, esto no es responsabilidad de ninguno, es responsabilidad de todos. Como no hemos podido como mercados generar la liquidez oportuna, suficiente para cumplir con las reservas, entonces hemos inventado un reaseguro, no como un método de protección, sino como un método para evadir la obligación que tengo de tener reservas y de hacer inversiones. Entonces hemos distorsionado la naturaleza de las actividades de una forma realmente alarmante. Y la consecuencia última es esta, que los ciudadanos no creen en la actividad aseguradora. ¿Qué son entonces los cambios que se han establecido en el nuevo código, a más de los que mencionó el señor Serrano, que me antecedió en el uso de la palabra? Uno de los conceptos básicos que cambia en el nuevo código es que anteriormente se exigía que la Superintendencia de Bancos apruebe los textos de las pólizas y apruebe las tarifas y notas técnicas. Actualmente dice, apruebe tarifas y notas técnicas y registre los textos de las pólizas, ya no los apruebe. Algunos países han ido en ese sentido y algunos están arrepentidos por lo que he podido ver en los documentos de cada uno de los países. El caso particular es Perú, me parece que cambió hace poco la ley y que están bastante incómodos con el haber liberalizado o haber quitado ese registro. En todo caso, parte de la queja que había en el mercado, dicen, no puede ser que yo presente a aprobación una póliza y la autoridad de control se demora eternidades y me quita la oportunidad de negocio legítimo que tengo. Entonces se ha incorporado en el nuevo código unos plazos para que la autoridad pueda responder oportunamente a las expectativas de quienes le someten a aprobación documentos o tarifas. Respecto al capital mínimo, si bien es cierto, hay un estudio de mercado que dice que en Latinoamérica el capital promedio requerido necesario para el tamaño de la economía del Ecuador sería de 4 millones de dólares. Sin embargo, por esa tendencia que tenemos de buscar utilidades, hemos encontrado que en muchos casos un producto de seguros se puede ofrecer a través de un banco o un producto bancario a través de seguros según me sea favorable el entorno financiero. Entonces lo que hemos dicho es, la distancia entre capital para tener un banco y una aseguradora no debe ser tan grande para desestimular esta tendencia de desnaturalizar los productos y venderlos dependiendo de cómo me interesa, ¿no? Las retenciones obligatorias, hemos visto también en los cuadros anteriores que presentó el señor Serrano, que todos los países en la región tienen unas retenciones importantes respecto de los riesgos que asumen, excepto en el Ecuador, en donde por esta deficiencia comercial del mercado, en ausencia de la liquidez, para no constituir reservas, se inventaron reaseguros.
Para neutralizar eso, entonces, se estableció un régimen de retenciones obligatorias. También el nuevo código incorpora un concepto de responsabilidad del accionista. Tradicionalmente, en una actividad económica donde hay una sociedad, los socios solo ponen en riesgo lo que han aportado a la entidad. Es decir, si yo puse $1 millón en una compañía de seguros, mi riesgo máximo es que pierda ese millón que puse en la compañía de seguros. Pero si pierdo eso, la entidad perdía, pero mi patrimonio seguía intacto. Lo que pasa ahora con esta reforma decimos no. Si la entidad de seguros pierde, usted no pierde solo lo que tenía como acciones, sino que tiene la obligación de poner lo que falta. Entonces se desalienta lo que pasaba antes. Antes una empresa de seguros entraba en problemas y simplemente lo que hacíamos, le entregábamos al Estado para que se haga cargo de la liquidación de la empresa, saneaba la empresa y eventualmente nos devolvía. Entonces fíjese lo injusto que es. Cuando es el negocio privado, resulta que si las utilidades vienen son mías, pero cuando hay pérdidas, el Estado tiene que hacerse cargo de las pérdidas. Entonces hemos dicho, eso no va más. Si el accionista cree en una empresa y pone su dinero, debe tener la obligación de responder por todas las consecuencias de esta gestión. Anteriormente, el representante legal de la entidad era el responsable máximo de la entidad. Actualmente en el nuevo código decimos no es el gerente general, no es el presidente, es el directorio de la entidad el responsable de la gestión. Y precisamente en la norma de gestión de riesgos hemos puesto que todos los comités que tienen que ver con gestión de riesgos deben ser presididos por miembros del directorio, para que exista un poco más de respeto a los derechos de los asegurados que hemos visto en últimos casos quedan desprotegidos. Y también hemos puesto en el nuevo código un fondo de protección para los acreedores de empresas de seguros en liquidación. Eso existe en algunos países, como ocurre en la práctica. Aquí, bajo el sistema anterior, si una empresa de seguros entraba en liquidación, todos los acreedores de la empresa tenían que ponerse a la cola. Y había unas prioridades, primero a los acreedores de seguros de vida, de seguros de personas, luego los seguros de daños, tercero a las primas, cuarto a los trabajadores y quinto al Estado. Ahora hemos dicho no. Si falta dinero para la liquidación, un fondo que se alimenta de las contribuciones que hacen los asegurados, ese fondo va a proveer la liquidez para atender todas las obligaciones de la empresa. Y vía coactiva, es decir, vía rápida desde el punto de vista legal, el liquidador va a recuperar ese dinero de los accionistas, porque como hemos dicho, los responsables últimos de toda la gestión son los accionistas. Ya no más eso de que las utilidades son mías y las pérdidas son de todos, no más eso. Finalmente, y para terminar, algunas ideas sobre cómo está estructurado a nivel mundial la actividad nuestra para que veamos que en ninguna parte de estas aparecen los asegurados. La IAIS, que es la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, es una institución que agrupa todas las autoridades de supervisión del mundo y estos son los que establecen las reglas sobre las que debe establecer la actividad aseguradora. Pero la IAIS nace a requerimiento de la NAIC. La NAIC es la Asociación de Supervisores de Seguros de los Estados Unidos, la National Association of Insurance Commissioners. Entonces resulta que en la práctica no son los asegurados que están representados, porque en la NAIC los supervisores en cada estado son nombrados por las compañías de seguros, no son nombrados por los ciudadanos. Como aquí tampoco, el supervisor de seguros en el Ecuador tampoco es nombrado por los ciudadanos, es puesto por una terna que eligen al superintendente de bancos y él escoge la persona de confianza para ejercer esa función. Y en teoría, eso es en representación de los intereses de los asegurados, pero en la práctica a veces no resulta así. ¿Qué es la preocupación mayor que veo ahora? Es que está en discusión y con tratamiento de vía rápida, de fast track, bajo la política americana, la firma de un tratado transatlántico de inversiones y protección. Este tratado transatlántico es el equivalente del NAFTA que está funcionando ya para Norteamérica. Entre el efecto de seguros, vimos de la presentación del señor Serrano, que el mercado mexicano que está en el NAFTA se achicó en materia de seguros. No es que la gente cobra menos seguros, sino que los compra de otros proveedores que no son mexicanos. Entonces, esta misma cosa se está proponiendo en la actualidad a nivel transcontinental.
¿Qué es la esencia de este tratado? Es la desregulación absoluta del sector financiero y de seguros. Esto va a significar entonces que los mercados globales van a terminar imponiéndose. Si nosotros, por esto lo he puesto allí como una respuesta regional, si nosotros no nos organizamos ya no a nivel local, sino a nivel regional, las posibilidades para la industria van a ser muy escasas. Todo esto debe tener, como hemos dicho a lo largo de toda la charla, como principal motivación defender los derechos de los asegurados. Bueno, y con esto termino mi presentación y abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Buenas tardes. Felicitaciones, Fernando. Muchas gracias. En mi poca experiencia de más de 40 años en seguros, para mí existen 3 tipos de compañías de seguros. Las primeras, aquellas que su finalidad es pagar reclamos o negar reclamos si el contrato así lo establece de forma ágil. Las segundas, que buscan entorpecer el reclamo y al final terminan pagando. Y las terceras, las que buscan la forma de entorpecer y no pagar los reclamos. Al final terminan pagando también, pero después de una serie de juegos con el asegurado. En este problema, si América Latina no llegamos al 4% de la producción mundial de seguros, ¿no será que quien supervisa está entorpeciendo esa falta de confianza del asegurado y que seamos tan pequeños, toda la América Latina, de no llegar al 4% cuando Estados Unidos y Canadá sobrepasa el 30%? ¿No será que además, por hacer mejor las cosas, quienes supervisan crean nuevas cosas que en vez de agilitar el negocio, lo entorpecen? Como un ejemplo, esto al asunto del lavado de dinero y todo lo que trajo. Hay compañías que se han demorado hasta 3 meses en entregar una simple póliza de un vehículo. ¿Qué responsabilidad en realidad tiene el supervisor en esa falta de confianza del asegurado? Gracias. A ver, habría que establecer la diferencia primero entre 2 sistemas económicos que son distintos, ¿no? Los Estados Unidos, Canadá y el sistema anglosajón en general. Son sistemas que entienden el sector público, es decir, el Estado, se justifica siempre y cuando sirva para atender el sector privado. Se justifica siempre que sirva para empujar la iniciativa privada. Entonces, conceptualmente son organizaciones que están hechas para fomentar lo privado, en el entendido de que lo privado puede regularse por sí mismo. Seguimos insistiendo, y este Tratado Transatlántico de Inversiones es precisamente para intentar frenar la consecuencia de ese tipo de políticas. Porque ¿qué es lo que ha pasado globalmente? Desde un punto de vista puramente económico, la moneda de un país se sustenta con la producción de ese país. Pero cuando la moneda de un país sirve para sustentar las reservas de otro país, entonces se rompe ese principio. Y el señor Maynard Keynes, que tuvimos aquí mencionado hace un momento, él tocó ese tema y él fue quien aportó los acuerdos de Bretton Woods que terminaron con el respaldo del oro como moneda, como respaldo de la moneda de cada país. Entonces, en respaldo del oro, en ausencia del oro como respaldo, se dijo vamos a tener la producción de cada país. Pero resulta que en el caso específico del dólar norteamericano, el dólar se volvió en moneda de reserva de todo el comercio mundial.
Entonces, en la práctica hay como 100 veces más dólares de los que puede soportar la economía americana, porque están dispersos a través de sistemas de reserva en todo el mundo. Frente a eso, la China ha propuesto ahora su propio sistema de reservas y dice, no voy a hacer mis reservas en dólares, voy a hacer mis reservas en yuanes. Y Rusia y China y los BRICS dicen, también vamos a hacer nuestro propio sistema de reserva. Entonces, ¿qué va a significar eso en el corto plazo? Una inundación de dólares de regreso a la economía americana. ¿Y quién va a ser el primer afectado de eso? Obviamente los Estados Unidos y a renglón seguido, Europa. Entonces, este tratado transatlántico lo que busca es neutralizar ese efecto, que en última instancia es un esfuerzo desesperado porque es un sistema económico que está haciendo crisis, que no va más. Veamos el caso de Grecia, en la Unión Europea. Grecia entra en una deuda enorme que no puede pagar, que nace de compras de armamento hechos a Alemania, con dinero que le prestó la Unión Europea, de armas que no necesitaba Grecia. Entonces, eso que ha sido como la norma en la política mundial está empezando a hacer agua, ya no va más ese tipo de cosas porque hay información, hay conocimiento, hay otras formas de entender el Estado. Entonces, en el caso de Latinoamérica, la mayor parte de los estados obedecen a la inspiración de la Revolución Francesa, que es libertad, igualdad, fraternidad, o sea, son los valores que soportan el Estado. En ese escenario, la primera preocupación son todos los ciudadanos. Porque decimos, todo individuo tiene libertad de hacer lo que le parezca, siempre y cuando no perjudique el derecho de los demás. Y en ese no perjudique el derecho de los demás hemos creado la ficción de la igualdad jurídica. No se trata de una igualdad física, porque físicamente todos somos distintos. Pero existe una igualdad jurídica para poner límites al derecho del Estado y al derecho del ciudadano. Y finalmente, en ejercicio de esa libertad y de esa igualdad, el Estado acumula o los ciudadanos acumulamos mediante la información tributaria, mediante el sistema tributario, redistribuimos en la sociedad. Esos conceptos son comunes en Latinoamérica, pero para Norteamérica no. Para Norteamérica tienen otro sistema de control. Y en el caso específico de seguros, lo que hacen las autoridades en Norteamérica es crear la necesidad del seguro. Es decir, emite una ley diciendo a partir de hoy es obligatorio comprar tales tipos de seguros y todos los ciudadanos a comprar seguros. Aquí no. Aquí no funcionan así las cosas. Entonces, hay diferencias en ese sentido. Respecto al tema de la función del supervisor, en la medida en que las autoridades, la estructura social de un Estado tiene básicamente dos vertientes. Lo uno son autoridades que se eligen por votación y lo otro son autoridades que se designan. Entonces, estos dos orígenes de la autoridad pública forman lo que es el tejido del Estado en toda sociedad. Algunas de esos espacios públicos deben ser estrictamente técnicos, deben estar lo más lejos posible de la política. Desafortunadamente no siempre pasa así. Por el contrario, donde están los mayores intereses a defender en una colectividad son precisamente en el sector financiero y por lo mismo se busca autoridades afines con el sector para que puedan ejercer supervisión. Hay ocasiones en donde ha pasado esto. Con alguna frecuencia vemos que según las autoridades, para unas compañías se les acaban los problemas y para otras empiezan. Eso simplemente demuestra que no hay una independencia absoluta de la gestión técnica alejada de la gestión privada. No sé si esto responde a tu pregunta. No le gustó. Gracias. Fernando, yo tengo dos preguntas. La primera básicamente va encaminada en cuáles son las nuevas obligaciones o requerimientos que tienen los agentes y agencias productoras de seguros con la publicación del código en septiembre del 2014. Y la siguiente, quisiera saber algo acerca del tema de la responsabilidad solidaria que maneja los que tienen las agencias con las compañías de seguros. Con todo gusto. El código dice que esta nueva Junta de Regulación tiene la facultad de normar las actividades de los corredores de seguros. Mientras esto no ocurre, sigue vigente la resolución 814, me parece que era la que normaba la actividad de los corredores. Hay dos puntos a discusión allí en el nivel de las autoridades hasta el momento en el que yo estoy vinculado, porque como ustedes saben ya no tengo nada que ver con el sector público. Pero
había un grupo de autoridades que pensaban que era necesario ponerle capital a los corredores de seguros. Mi opinión personal es que si no hay obligaciones que responder con capital, no tiene sentido requerir capital para el corredor de seguros. Lo que sí tiene sentido es requerirle una solidaridad y un compromiso mayor con el cliente. Aquí tuvimos hasta hace poco una solidaridad medio forzada en la ley que decía que el corredor de seguros es solidariamente responsable con el asegurador. ¿Qué significaba esto? Que el ciudadano reclamante podía demandar el pago del siniestro de la compañía de seguros o del corredor, cuando los dos tienen naturalezas totalmente distintas. La compañía de seguros que recibe prima para pagar siniestros y que acumula reservas y que hace inversiones, como hemos visto. El corredor no. Sin embargo, eso no significa que el corredor no tenga responsabilidad real con el ciudadano. Porque ¿por qué razón colocó ese negocio con esa compañía de seguros? El cliente hace lo que el corredor le indica. Y cuando hay una empresa de seguros en liquidación, como hemos visto en algunos casos aquí, nos encontramos con masas de clientes que dicen, vea, pero aquí me trajeron tal y tal corredor. ¿Por qué razón los corredores llevaron clientes de esas compañías que se sabía que estaban mal? Normalmente porque cuando una compañía empieza en problemas, lo primero que hace es bajar sus costos para vender más. Y la segunda cosa que hace es subir las comisiones. Entonces, eso es una combinación letal. Costos más baratos con comisiones más altas, imposible. Porque eso simplemente significa que la aseguradora no va a tener ninguna capacidad de pago. Sin embargo, si no decimos estas cosas como debiéramos decirlos públicamente, los corredores siguen cayendo en ese juego. No todos, por supuesto, no todos. Pero este es el escenario que está. La Junta, cuando llegue el momento, ya normará, mientras tanto sigue vigente la norma anterior. No, la de solidaridad fue eliminada en la última codificación. La de reaseguro se mantiene, la del corredor de seguros se elimina. Era una cosa realmente forzada la del corredor de seguros, porque no existe pues, técnicamente la posibilidad de demandarle conceptualmente la solidaridad nace o de la ley o del convenio de las partes. Y en este caso nacía de una resolución. La resolución es una norma jurídica de validez inferior a la ley y entonces por ese motivo era inaplicable. Pero con el reasegurador sí, porque ese sí es solidariamente responsable en el corredor de reaseguros. Sí. Así estaba escrita la ley, no la escribí yo, pero sí. La norma es la misma, los intereses son distintos, ¿no? Porque el intermediario de reaseguros, entre otras cosas, recibe el dinero de las primas para pagar a sus reaseguradores. En fin, hay temas un poco más complejos, ¿no? Principalmente porque la actividad del intermediario de reaseguros compromete muchos países y no siempre hay acuerdo entre todos los países para controlar de la misma manera. Más bien, a veces el buscar muchos países significa evadir los controles de varios. Por eso es que se sanciona con un impuesto tan alto a los reaseguros que se colocan con paraísos fiscales. O sea, para neutralizar por otro lado más bien. Sí. Pregunta, mi nombre es Gustavo Ponce de Nicaragua. Yo quería hacer una pregunta sobre lo que es la banca seguros. Ustedes aquí en Ecuador, ¿cómo iniciaron esto de poner esta ley para que los bancos no comercializaran el seguro? ¿Cómo iniciaron ustedes aquí en Ecuador? ¿Nos podrían dar tal vez una pequeña idea? Sí, gracias. De acuerdo con la ley en el Ecuador, los ciudadanos que no son atendidos adecuadamente en el pago de siniestros se deben dirigir a la Superintendencia de Bancos para que la Superintendencia de Bancos tome iniciativa y ordene o rechace el pago como corresponde. Entonces empezaron a llevar estadísticas de qué tan a menudo ocurrían estos casos y se vio que mayoritariamente los casos que habían sido, los seguros que habían sido colocados a través de bancos eran los que más problemas tenían.
Y es medio natural porque cuando se hace banca seguros, normalmente quienes negocian son el banco y la compañía de seguros. Es decir, el banco y la aseguradora acuerdan condiciones que tienen que cumplir otros. Es totalmente irracional desde el punto de vista del derecho, porque en el derecho las partes que acuerdan se obligan entre ellos, se obligan entre sí. No pueden ponerse dos de acuerdo para obligaciones que tiene que cumplir un tercero. Entonces, una vez que se entiende esa estructura del negocio, decimos, el banco y la compañía de seguros se pusieron de acuerdo para vender seguros de autos. En el seguro de autos decimos, no cubrimos siniestros en X condiciones. Y al cliente nunca se le informa eso. Sin embargo, el dinero para pagar el crédito y para pagar el seguro sale del bolsillo del cliente, pero nunca le informan. Además, desde la estructura mismo del contrato de seguros, aquí decimos, el asegurado está obligado a declarar objetivamente la condición del riesgo y a no ocultar circunstancias que, conocidas por el asegurador, le hubieran hecho desistir del negocio o estipular condiciones más gravosas. Es decir, esto significa que conceptualmente yo, que soy el asegurado, debo conocer qué es lo que a la compañía de seguros le llevaría a estipular condiciones más gravosas. Suponga que yo soy un comerciante de hortalizas. ¿Cómo puedo yo saber qué es lo que al asegurador le lleva a estipular condiciones más gravosas? Entonces resulta que por convenio entre el banco y la compañía de seguros, al ciudadano común y corriente le terminan imponiendo unas condiciones imposibles de cumplir. Por otra parte decimos, y también es lógico, dice, mantenga el riesgo en la misma condición en la que estaba cuando contrató la póliza. Perfecto, es lógico, ¿no es cierto? Si yo aseguro un auto para uso privado, debe mantenerse como uso privado. Pero he encontrado un montón de casos en donde, haciendo uso privado, estoy llevando a mi vecino o mi vecina, por ahí le estoy llevando y sufre un accidente. No, dice, estaba llevando pasajeros. No es eso un pasajero. Si yo mañana estoy llevando un cilindro de gas, aquí en el Ecuador compramos el gas en cilindros todavía. Entonces resulta que voy a comprar el cilindro de gas en una distribuidora porque se agotó el cilindro de mi casa. Hay casos en donde dicen, no, usted estaba llevando sustancias inflamables. Por Dios. Entonces, el análisis de todas esas cosas dijo, no, hay que poner lo más separado posible los intereses de uno y de otro, precautelando siempre el derecho del ciudadano. Eso es lo que hicimos aquí de esta estadística de cuántos casos de insatisfacción había, se tomaron estas iniciativas. Fernando Aristeo, de acá de Chile. Siguiendo un poquito con el cuestionamiento de un colega, parece que ecuatoriano, que no quedó muy conforme, digamos, con la respuesta. Y partiendo de la base, digamos, de que tú has dejado hace poco, digamos, una actividad que está relacionada, digamos, con la intendencia. Y como sabemos que los intendentes se juntan muy a menudo, me imagino que a lo mejor tú estás en conocimiento de la ley, la 20.667, la 1055 que se hizo en Chile, que mejora o atrapa bastante de los puntos que tú has expuesto ahí. Pero justamente también ha llevado a que el negocio del seguro se haya hecho más lento, más engorroso. Yo no sé, digamos, si tú estás más o menos al corriente de eso, y como Chile generalmente genera un montón de leyes que se copian posteriormente en el continente. Sí, hemos seguido algunos casos que no específicamente la orientación de Chile, ¿no? De hecho se siguen de cerca, y una cosa que pudimos ver en el mercado chileno hace poco es que los seguros de desgravamen, que antes eran libremente ofrecidos por los bancos en este problema que hemos mencionado, fueron licitados por el gobierno nacional en una sola licitación y se adjudicó a uno solo. Y lo que se estableció con eso es que se redujeron en 6 veces, escúcheme, en 6 veces el costo de los seguros que le cobraban a los ciudadanos. Es decir, una cosa es banca seguros, una cosa es masificar, otra cosa es esto que se ha venido haciendo y que se hizo en el caso particular de Chile. También hemos visto, y con un poco de preocupación, lo que está pasando en estos días con las ISAPRES, ¿no? Que hay un proyecto de regulación más fuerte que está haciendo, que parece que empiezan a discutir desde hoy en el Congreso Nacional. Sí, efectivamente, digamos, yo tuve participación en el Congreso por el 27F, que nosotros lo llamamos, que es el terremoto que tuvimos. Y a raíz de ese evento triste, catastrófico, salieron a relucir todas estas cosas que podrían haber sido llevadas a la justicia verdaderamente, porque en realidad
gente que pagaba por el degravamen. No sé, uno, siendo un año más viejo, empezó a pagar 0,30. Entonces, ¿qué pasó, digamos, con ese diferencial que por año, porque los seguros de gravamen son a 20, 25, 30 años? Pero aparentemente la autoridad dejó el tema hasta ahí. O sea, la banca seguro o los bancarios son bastante fuertes y lucran de buena manera. Así que no sé. Por eso es tan necesaria el fortalecimiento de las organizaciones regionales, porque en el desgravamen hemos visto ese tema en el seguro de vida, en el seguro de la persona, del deudor, pero lo que pasa en el seguro de las propiedades hipotecadas a los bancos es todavía más grave, porque le siguen cobrando al ciudadano sobre el 100% del crédito, cuando en la práctica el crédito se va reduciendo a medida que se paga, y en caso de siniestro le pagan el saldo al acreedor y nada al ciudadano. Eso no tiene nada de seguro, eso es más bien próximo a un apropiamiento ilegítimo. Aquí le llamamos robo a eso. Sí. Fernando, por favor, una pregunta. Cuando una compañía entra en proceso de liquidación y antes considero yo necesario, y de acuerdo a la Constitución, al derecho a la legítima defensa, que previamente a seguir un juicio de coactiva para recuperar valores adeudados, se debería hacer un proceso de mediación o de conciliación. Pero desgraciadamente a veces se ha observado que el cliente que supuestamente está debiendo a una compañía ni siquiera se entera. Y cuando ya el proceso está avanzado y está obligado a pagar, recién ahí toma conocimiento. Entonces, debería ejercer ese legítimo derecho, ¿no?, a conocer que el cliente está adeudando. En todo caso, creo que cuando una compañía entra en proceso de liquidación, la superintendencia de bancos toma el control y ellos obviamente deberían hacer este proceso, agotar este proceso antes de iniciar un enjuiciamiento coactivo al cliente. Sí, hay dos temas que mirar allí, ¿no? El origen de este problema básicamente es una falta de disciplina en el mercado. Cuando mencionábamos hace un momento por qué las aseguradoras no hacen retenciones, porque no quieren hacer reservas. ¿Y por qué no quieren hacer reservas? Porque no tienen el dinero para hacer las inversiones. Entonces, esta indisciplina del mercado para cobrar es medio la práctica, porque además, por la poca credibilidad de los seguros, los ciudadanos tienen reticencia a pagar las primas. Entonces, cuando uno le va a cobrar, otra vez la prima, y cuando tengo un siniestro que mal que me pagan, otra vez tengo que pagar. Entonces, hace falta disciplina para recuperar las primas. En parte, la última resolución que obliga a retenciones y que modifica el pago de comisiones a los corredores está orientada a eso, a generar una disciplina para saber qué es lo que se debe cobrar y qué es lo que no se debe cobrar o que se debe compensar de cualquier forma. Lo que hemos visto en muchos casos de liquidación es que llega el liquidador a la empresa y se encuentra con una enorme cantidad de papeles por cobrar, que no han sido oportunamente saneados, porque hay clientes que tienen compensaciones y dicen, mire, yo le debo de esto, usted me debe de esto, compensemos, arreglemos, en fin, netiemos saldos. Ese esfuerzo no se hace. Entonces, cuando llegue el liquidador, recordemos que entra a manejar una entidad que tiene más acreedores que deudores, porque les debe más plata, porque ellos entran en liquidación, porque debe más de lo que tiene. Entonces, la primera urgencia es precisamente para atender a esos a los que se debe, que como decíamos en la ley son acreedores de siniestros de personas o de seguros de daños. Para poder atenderles a ellos hay que darle al liquidador de un mecanismo ágil de recuperación de primas, que es el coactivo que genera bastante incomodidad, ¿no? Pero si todos hiciéramos nuestras tareas, nuestros deberes cuando corresponde, posiblemente el liquidador llegaría y encontraría una compañía donde las cosas están claras, pero no ocurre así. Yo veo casos que hay contragarantías, fianzas, avales, letras de cambio, cheques dejados en respaldo de otras obligaciones, que cuando el liquidador llega simplemente se encuentra allí y dice, ¿y esto por qué no han cobrado? Y va a cobrar por la vía coactiva. Entonces, hasta explicar se vuelve un problema. El derecho a la defensa está garantizado.
Aún en la vía coactiva se pueden oponer excepciones, que es un procedimiento legal un poco complejo, pero se puede hacer eso. Y mientras tanto, el consejo sería tenga su contabilidad que refleje lo más real posible y los documentos que sean exigibles, solo esos. El resto, devuélvalos o haga lo que tenga que hacer, pero no mantenga una condición ficticia de la aseguradora. A ver, ¿quiénes estaban antes? No sé, el señor Eduardo Tarré. Gracias, mi querido Fernando. Solamente, no quiero hacer una pregunta, solo una puntualización y una observación. Me hubiera gustado tal vez un poquito reforzar el tema que estaba en la presentación, que era incidencia del nuevo Código Financiero a la industria y consumidor de seguros. Creo que se topó muy someramente ese tema. Sin embargo, yo creo que en tu exposición, creo que se ha generalizado mucho el tema de como que el mercado asegurador ecuatoriano como que de alguna manera abusa mucho del consumidor. Yo pienso que puede ser que sí se dé en algunos aspectos, pero no hay que generalizar, y esa era mi puntualización nada más. Yo creo que aquí en Ecuador existen compañías y corredores de seguros de primer orden que lo único que hacen es pensar en cómo proteger a su cliente, cómo pagarle mejor los siniestros a su cliente. Entonces, simplemente puntualizar que no es una generalidad, y siento que probablemente en tu exposición estuvo muy enfocada en eso, en generalizar que eso está pasando y que siempre se abusa del cliente, y yo pienso que no hay que generalizar, sobre todo aquí. Yo creo que en Ecuador y en Latinoamérica hay muchas compañías que lo único que piensan es en sus clientes, con el legítimo derecho de tener una rentabilidad, porque todas las empresas son creadas para eso. Eso nada más, mi querido Fernando. Gracias. Sí, muchísimas gracias por el comentario, la observación. Me he cuidado mucho de decir no todos cada vez que he tocado un tema, precisamente para evitar la generalización. Sí puedo precisar casos y de ser necesario puedo decir nombres. Sí puedo precisar casos de abusos descomunales. Voy a citarles simplemente uno para no poner nombres. Hay un caso en donde una compañía de seguros le vende a su cartera de clientes un seguro por $500 en caso de muerte. Le dicen al pobre ciudadano, si usted fallece con $500, igual ya está muerto, pero su vida con 500 algo puede hacer. Le dicen, pero lo grave es que si usted se queda inválido, eso sí es un problema. En ese caso le vamos a dar $2,000 de indemnización. Y además, si usted sufre un desmembramiento, le vamos a dar $2,000. Entonces, en realidad, estructuramos un producto que cuesta alrededor de unos 95 centavos al mes. ¿Sabe cuánto le cobraban al cliente? $14 mensuales. Lo que cuesta $1 en el mejor de los casos, con el legítimo interés que tiene de ganar su utilidad a la compañía, le cobran $14. ¿Cómo llamamos a eso? Y digo, es una compañía, no estoy diciendo el mercado. Hay unas cuantas compañías más que hacen cosas muy parecidas, no tan dramáticamente, pero con unos sobrecostos descomunales. Eso tiene que parar. Y eso tiene que decirse con nombres y apellidos, porque no cabe, no estoy generalizando. Hay empresas que hacen perfectamente su trabajo, corredores dignísimos como la mayoría de los que estamos aquí, pero hay otros que hay que decirles con nombre y apellido, y es bueno que el mercado esté consciente de eso, porque a veces tenemos la tendencia de decir, mientras lo hago yo está bien hecho, si lo hacen los demás está mal hecho. Entonces no es así. Hay que ver también, hace un momento hablábamos de las concentraciones de mercado. Cuando hay concentraciones de mercado, el supervisor debe tender a evitar las concentraciones de mercado, porque un actor demasiado grande en una economía es un peligro para la economía, porque no se le puede regular. Si usted le regula a un actor que tiene 40-50% del mercado, le pone en riesgo a todos los clientes de ese 40-50%. Por eso hay que actuar a tiempo, Y si he generalizado, le pido disculpas a la audiencia, que en ningún caso ha sido mi intención esta. Sí. Perdón, ¿por qué esos casos cuando llevan el prospecto a aprobación a la superintendencia no los paran de una vez y le dicen no pasa por esto y esto, porque estamos detectando que el costo es de $1 y estás cobrando 14? Nuevamente allí llegamos a la falta de independencia entre lo técnico y lo político, ¿no? Porque normalmente los actores fuertes en el mercado tienen bastante peso político, y entonces
A veces esto justifica la altísima rotación de los funcionarios, porque no hay estabilidad para el ejercicio de la ley. Sí. Entonces, si llega un funcionario que quiere poner las cosas en orden, deja de ser funcionario al día siguiente. Muy bien, Fernando, tu charla muy interesante. Hay un asunto sumamente importante entre la vida de los corredores de seguros. Yo tengo como 50 años trabajando en seguros y hace aproximadamente unos 20 años o por ahí, las empresas que venden vehículos obligan al cliente a la póliza de seguros. Si uno va a una empresa a comprar un vehículo y uno le dice que el seguro lo tiene con otra persona, con una empresa, con un broker, le dice, si usted no compra el seguro con nosotros, no le podemos vender el carro, y no se lo venden. Yo hice una denuncia en la Asociación de Seguros hacia la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. La superintendencia que maneja ahora, que es una buena cosa que se ha hecho en este gobierno, que tiene que ver con el control de los monopolios, que antes hay multitud de monopolios y multitud de cosas que se están descubriendo, entre esas esta, ¿no? ¿Hay alguna manera de paralizarlo? La Superintendencia de Control de Mercado parece que, digamos, no parece, ya emitió un reglamento que está en camino de aprobarse, aunque es muy complicado, pero está en camino de aprobarse. Pero ¿cómo podemos controlar que tantos subagentes que estén en las empresas comerciales que vendan carros obligan al cliente a comprar el seguro? Los subagentes no son agentes. Para ser corredor de seguros se necesita haber asistido a un curso, cumplir con ciertos reglamentos. De lo contrario, no puede ser considerado como corredor de seguros. ¿Y por qué estas personas venden tranquilamente el seguro? Y sabemos que las pólizas que venden no son las mejores del mercado. Las tasas son más altas. No le dan una póliza al cliente, no le dan un certificado. Y cuando el cliente tiene una pérdida, el cliente no sabe a dónde ir. Entonces es una barbaridad de lo que está ocurriendo hace más de 20 años y naturalmente a los corredores de seguros nos han quitado los negocios de los vehículos nuevos en toda la cantidad posible, ¿no? Ellos dijeron que ellos venden aproximadamente 160.000 vehículos al año y que cerca de 100.000 vehículos son vendidos a crédito. Imagínense ustedes cuánta cantidad de dinero se llevan estos señores obligando a los clientes a comprar el seguro, que a la larga es el peor del mercado, no tienen las pólizas completas. Sabemos que hay compañías que cubren hasta cuando el conductor no respeta las señales de tránsito o cuando va en estado de embriaguez. Vamos a ver si esas pólizas que venden estos señores tienen esas coberturas y las tasas son más altas. Es el abuso constante y esos agentes que están dentro de las casas comerciales, ¿cómo se los puede obligar a que no continúen o en tal caso la Superintendencia de Bancos y Seguros puede hacer una acción para terminar con ese problema que va en contra de los corredores, asesores, productores de seguros que tenemos la credencial y trabajamos con una credencial que nos ha dado la misma Superintendencia de Bancos y Seguros? Eso es, Fernando, gracias. Sí, de acuerdo con la ley, las compañías de seguros solo pueden egresar comisiones a corredores con credencial. Entonces, sin duda, habrá un corredor con credencial que esté haciendo ese negocio que relatas, es un corredor con credencial que está haciendo. Si no, la compañía no tiene forma de pagarle ninguna comisión. Entonces, el control debe ser a ese corredor sobre esas actividades. Cuando se establece que hay este conflicto de intereses entre el problema no viene solo con el vendedor automotriz, viene desde la concesión del crédito al concesionario automotriz, es toda una cosa más grande. Allí la Superintendencia de Control de Mercado está trabajando en asociación con la Superintendencia de Bancos para generar la normativa para terminar con esto. Pero es un tema que se ha conocido desde hace rato, no se ha hecho mayor cosa en el mercado, precisamente por el poder que tienen los actores para neutralizar algunas iniciativas a tiempo. Insisto, no todos, porque hay algunos que ni siquiera tienen ese conocimiento.
Hay que organizarse, hay que organizarse. La única forma de neutralizar eso es con presión de mercado, y la presión de mercado debe venir del mismo sector, o sea, pero organizadamente, porque una sola denuncia no tiene el mismo peso que un mercado en conjunto ejerciendo presión sobre un tema específico. Organícese y busque un abogado que le ayude. Yo no puedo ejercer porque yo era autoridad y estoy de acuerdo con el nuevo código, estoy prohibido de ejercer durante 2 años, pero busque un abogado que le ayude. Fernando, entiendo que, no sé si te entendí bien, que ya está en proyecto precisamente la ley que va a regular el tema de bancaseguros, porque realmente en un foro de productores de seguros, si esto no se regula, el tema de bancaseguros, los que más están corriendo el riesgo son los productores de seguros, no porque no puedan entrar a ese mercado, es porque nos va a pasar como en otros países, que entonces es el gobierno el que va a tomar la posta, va a asegurar todos esos créditos y ya ningún corredor de seguros va a poder ser protagonista. En cambio, hay otros países donde bancaseguros se ha reglamentado, entra en la libre competencia, se abren licitaciones, entra el sector privado a competir, los brokers de seguros del sector privado entran a competir y se da el mejor producto regulado de todas maneras por el ente, que es la Superintendencia de Bancos, ahora va a ser nuestra Superintendencia de Compañías y Valores, pero no, en cambio, podemos dejar que no haya una libre competencia donde todos los actores del mercado entren a ofrecer algo que de todas maneras hay que asegurar, porque si también corremos un riesgo que los bienes que están garantizando los créditos, un corredor de seguros que puede que no sea profesional, porque también hay muchos corredores de seguros no profesionales, le estén dando un seguro a esa persona que está tomando un crédito que no reúne los requisitos para que sea una verdadera garantía. Entonces, si hay una norma que regule bancaseguros donde todos los actores puedan entrar, creo que es mucho más lógico. Sí, de hecho hay una norma que permitía la comercialización de productos de bancaseguros, es una norma del año 2009, me parece. En esa norma lo que se dice es que las aseguradoras o los corredores deben buscar canales para acceder a bancaseguros. Y el control que se puso dijo, se puede utilizar estos sistemas, pero no le puede trasladar al usuario la comisión o el costo que tiene para utilizar estos sistemas. Entonces la norma es bien clara. Es decir, puede vender usted a sus clientes, pero al costo real de los productos, no sobreprecio los productos para generarse comisiones. Está clarísimo en la ley. Lo que ha ocurrido allí es que no ha habido una supervisión más severa. Sin que sea infidencia, obviamente no diré los nombres, en el periodo que fui sancioné algunas aseguradoras y algunas entidades financieras por ese motivo. Todas esas están ahora en apelación y supongo que ya me rebotarán a mí con los resultados adversos. Pero no cabe que al ciudadano se le sobreprecie el producto para generarle ingresos a un tercero. Eso no cabe. Sí. Fernando, primero quiero felicitar su intervención, ha sido bastante clara y tengo 2 preguntas que son muy concisas. La primera es respecto al tema de bancaseguros. ¿Cuál es la regulación que tienen los bancos del Estado? En este caso puede ser el BIES, por poner un ejemplo,
He conocido de casos de gente joven que pide créditos para comprar, créditos hipotecarios para comprar casas y pagan desgravámenes de créditos menores de $100,000 hasta de $50 mensuales, si el crédito es a 15 o a 10 años plazo. Tuve la suerte de manejar los seguros de vida de una compañía de seguros y veía estos casos que costaban en un vida término de 20 años menos de $250 anuales. O sea, la diferencia es muy grande. Y mi segunda pregunta, hemos hablado también del escenario que tienen, mucho mejor dicho, del escenario que tienen las compañías de seguros, pero nos faltó un jugador que por práctica común está en nuestro mercado, que son las compañías de medicina prepagada. Yo no tengo claro, y que quisiera que me ayude con esto, ¿cuál es el escenario a corto y mediano plazo de control que van a tener las compañías de medicina prepagada? Ya que ellos no están obligados a hacer retenciones y bueno, entre otras cosas, compiten de manera diferente con las compañías de seguros especialistas en los ramos de asistencia médica. Muchas gracias. Sí, sobre el tema de los seguros del IES o del Banco Ecuatoriano de la Vivienda, que también hacían lo mismo. Estas son instituciones que empezaron a hacer crédito hipotecario hace como a 50 años atrás, ¿no? Entonces, en la ley constitutiva de estas instituciones se les permitía hacer actividades de seguros. Y como eran entidades que no habían logrado el punto de equilibrio tan necesario para que el negocio sea sustentable, lo que hicieron es permitirles cobrar tarifas excesivas, que siguen aplicándose hasta hoy. En realidad lo que están haciendo tanto el IES como el Banco de la Vivienda ya entró en liquidación, ¿no? Ya está en liquidación forzosa. Pero el IES cobra tasas por ciento, el 2,5% de lo que en el sector privado cuesta el 2,5 por 1000. Esa es la realidad. Entonces, eso genera un fondo excedentario en el Seguro Social, que es parte de lo que se está discutiendo ahora. Y ustedes, los ecuatorianos, recordarán que hace poco había una discusión para que los fondos previsionales privados pasen a ser manejados por el IES. Lo que estaba pasando es que esos fondos previsionales estaban haciendo exactamente lo mismo que el IES. Le cobraban 10 veces más al ciudadano y decían, como ya es dinero, ya no es del ciudadano porque pasó a otras manos, entonces sobre eso ya no tenemos que rendir cuentas. Eso es lo que estaba pasando. Por eso dijimos, hay que desarmar esos fondos y tienen que pasar todos a un solo administrador con criterios de eficiencia y libre competencia, como tiene que ser. Perdóname, ¿cuál era la otra pregunta? Bueno, la siguiente pregunta era el tema de medicina prepagada. ¿Cuál es el escenario de estas compañías? Está en la Asamblea Nacional una ley que pone a las medicinas prepagadas bajo control de la Superintendencia de Bancos. Eso debió haber ocurrido hace unos 6, 7 meses. Porque estaba lista la ley, pero a última hora se quedó allí. Pero hay que ponerles a competir. La idea es que en beneficio de los ciudadanos, el control no es simplemente una necesidad de hostigar a nadie, sino de garantizar que el ciudadano tenga la mejor protección posible. Ese es todo el propósito de la supervisión. Sí. Sí, gracias por la pregunta. En el caso de Ecuador, no. En el caso de Ecuador, pocos clientes saben que efectivamente la comisión que recibe el corredor sale de su propio bolsillo, porque la idea que se maneja es que la presencia del corredor no encarece el costo del seguro porque el cliente no paga, pero el cliente siempre paga. Quizá lo que pasa con la normativa europea, en la norma europea de seguros, el cliente decide qué comisión debe ganar el corredor. Dice, yo le nombro a usted corredor de seguros, su comisión va a ser de tanto.
Esa es la normativa europea de seguros. Aquí no. Aquí es un sistema de libre competencia, sujeto básicamente a la estructura de la nota técnica. Bueno, creo que no hay más preguntas. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos a los expositores, al señor moderador por su acertada participación. A continuación, la entrega de un presente a cada uno de ellos. Doy paso al ingeniero José Ávila, presidente del comité organizador, quien hará la entrega al doctor Fernando Uzcategui. Me han dicho que el obsequio es con la condición de que me lo ponga ahora mismo, así que voy a proceder de inmediato a darle gusto a los señores organizadores. Se trata de un muy bonito sombrero. A continuación, el señor Carlos Sandoval, vicepresidente de ANACSE, quien hará entrega del presente al ingeniero Juan Fernando Serrano. Para Ramón, por favor, para Ramón Dávalos, un pequeño… Ah, ya, ok. Muy bien. La foto. Y por último, el ingeniero Darwin Ramírez, presidente de ANACSE, al señor Ramón Dávalos. Muy bien, les invito por favor a pasar al Salón Amazonas, donde es el momento del almuerzo, auspiciado por Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros. Les recuerdo llevar por favor la invitación que se encuentra en el sobre que les fue entregado al momento del registro. Gracias.